tan emocionado que se me olvidó decirles que el domingo, cuando terminemos allá lo del retiro, vamos a desayunar. Terminando de desayunar, agarramos nuestras cosas y nos venimos para acá. Los matrimonios de Harvest Norte vendrán con nosotros para hacer un servicio juntos. Así que por favor, otra razón por la cual no te lo puedes perder. ¿Sale? Bien, ¿trajeron su Biblia? Qué bueno, gloria a Dios que trajeron su Biblia. Si no la trajiste, por favor levanta tu mano y uno de nuestros anfitriones te va a prestar un ejemplar de la palabra del Señor para que vayamos leyendo juntos y vayamos aprendiendo un poquito más de este precioso libro, el cual es la palabra de Dios. Sumamente pura es tu palabra, dice la Biblia, y la ama tu siervo. ¿Sí? Así que qué bueno que todos trajeron Biblia, eso me da muchísimo gusto. Vamos a continuar, como ya llevamos un ratito, en nuestra serie que se llama El Verbo se hizo carne. Gloria a Dios que el Verbo se hizo carne. Si no se hubiera hecho carne, híjole, no hubiera habido una muerte, y si no hay muerte no hay una resurrección, y si no hay resurrección, vana sería nuestra fe, y dice el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración. Así que qué bendición que el Verbo se ha hecho carne. Y el día de hoy, querida iglesia, vamos a tocar un tema que lo he titulado Un Dios proveedor. Amén. ¿Tenemos un Dios que provee? Tenemos a un Dios proveedor, y vamos a ver el día de hoy la totalidad de su provisión y la bendición más grande que Él nos ha dado al proveernos. Bien, vamos por favor al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 12, versículos del 12 al 19. Juan 12, del 12 al 19. ¿Lo tienes? Perfecto, vamos a leer. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se les había hecho, y de que se las habían hecho, Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. ¿Me ayudas a orar? ¿Sí? Ayúdame a orar para que el Señor hable a nuestras vidas. Necesitamos de su hablar. Padre, te exaltamos en esta tarde, Señor. Gracias porque nos tienes aquí. Gracias porque podemos glorificarte, Señor. Y ahora venimos delante de ti, Señor, entendiendo que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y es lo que queremos hacer en esta hora: sentarnos a tus pies, Señor, y escucharte hablar. Señor, necesitamos de tu voz. Tu palabra dice que nosotros, tus ovejas, oímos tu voz y la conocemos. Señor, por favor, habla nuestras vidas en esta tarde. Necesitamos urgentemente, Señor, que tú sigas restaurando nuestra vida y nos sigas llevando adelante, Padre. Por favor, hazlo por amor a tu nombre, Señor. Amén. Amén. Un Dios proveedor. Dijimos hace rato, cuando les dije un Dios proveedor, varios de ustedes dijeron amén. Sí, Él es el Dios que provee, y es una de las bendiciones más grandes y una de las características que nuestro querido Señor tiene, es que Él es un Dios proveedor. Y lo más importante que nuestro querido Señor nos ha provisto es su misma presencia.
Debemos empezar a cambiar nuestro chip, porque la mayoría de nosotros, cuando hablo de un Dios proveedor, inmediatamente nuestra mente se va a la comida, a la casa, al trabajo. Y es verdad, Dios nos provee de todas esas cosas, pero debemos ver que la totalidad de la provisión del Señor, o lo que más el Señor ha amado proveer al ser humano o a los creyentes, es su presencia. La bendición más grande que tú y yo podemos tener como cristianos es que hemos sido bendecidos con su presencia. Por tal razón, cada mañana, cada día podemos nosotros levantarnos y agradecerle al Señor, porque la bendición más grande que tú y yo tenemos es la provisión de su presencia. El Espíritu de Jesucristo, Cristo mismo siendo entregado en la cruz, resucitado al tercer día, siendo hecho el Espíritu vivificante, de acuerdo a 1 Corintios 15:45, es la más grande bendición que tú y yo podemos tener. Y si no me crees, tenemos que poner atención a Éxodo 3. ¿Te acuerdas de Moisés? Éxodo 3 del 11 al 12, ahí podemos encontrar el llamamiento de Dios a Moisés. Y te acuerdas que cuando el Señor le empieza a decir: Moisés, necesito que vayas ante Faraón y que saques a mi pueblo de Egipto, etcétera, etcétera. Moisés le hace una pregunta al Señor y le dice: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Te acuerdas de esa pregunta? Que Moisés estaba totalmente anonadado por la preciosa presencia gloriosa del Señor, y él dice: ¿quién soy yo para que tú me estés mandando? Y la respuesta del Señor es: bueno, tú eres un gran hombre, un siervazo, eres un gran siervo. No, hombre, nadie predica como tú, eres poderoso en palabra y obra, como dice Hechos, y qué bárbaro. A ti te voy a llevar porque hablas egipcio perfectamente y porque ahora también hebreo, y por eso te voy a llevar. ¿Le dijo eso el Señor? No. Es más, ni siquiera Dios le da una respuesta a su pregunta. Viene Moisés y le dice: ¿quién soy yo para que me envíes? Y la respuesta del Señor es: ve, porque yo estaré contigo. O sea, le estaba diciendo a Moisés: lo único que necesitas tú entender es que yo voy contigo, que esa es la bendición más grande. Eso pasó en el capítulo 3. Moisés entiende, estaba totalmente confundido y no quería ir, y le ponía pretextos y pretextos a Dios. Ahí estamos a veces nosotros, ¿verdad? Poniéndole un montón de pretextos a Dios. Vamos a la iglesia, no, no puedo. Vamos a la iglesia, no, tampoco. Vamos a la iglesia, no, qué flojera. Vamos a la iglesia, siempre es lo mismo. Y empezamos a poner un montón de pretextos sin darnos cuenta la bendición que es la iglesia para cada uno de nosotros. Pero ese no es el tema, perdónenme, fue un comercial. Así que necesitamos ver, querida iglesia, que en el capítulo 3 de Éxodo viene Moisés y no sabía qué estaba pasando en realidad. Y el Señor le dice: lo que tienes que saber es que mi presencia irá conmigo. 30 capítulos después, Moisés aprendió perfectamente la lección de que la más grande bendición que él podía tener para caminar en este mundo era la presencia de Dios. Y en Éxodo 33, del 13 al 16, es uno de los textos bíblicos favoritos de los cristianos, porque es ahí cuando Moisés entendió perfectamente que la bendición más grande era la presencia de Dios. Y es ahí en el capítulo 33 donde Moisés le dice al Señor: si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. ¿Te acuerdas? Y luego le dice: y Señor, ¿en qué conocerán todos los pueblos que hemos hallado gracia delante de ti, yo y tu pueblo? ¿En qué va a conocer los pueblos eso? En que tú camines con nosotros. De tal modo que lo que marca nuestras vidas, querida iglesia, es la presencia de Dios. No es que seamos mejor que los demás. No es que seamos mejor que los que no creen. Somos iguales. Lo que marca nuestras vidas es la presencia de Dios en nosotros. Y esta es la más grande bendición que tú y yo podamos tener. Por eso, cuando hablo de un Dios proveedor, cambiemos el chip. Sí, es cierto, nos da comida, nos da casa, nos da salud. Gloria a Dios por Él. Pero la más grande bendición es Él mismo. Y ese chip lo tenía Job. Y Job había perdido absolutamente todo.
Imagínate que Job ahí en su lecho, sin familia, sin casa, sin carros, sin salud, ahí acostado en su lecho, llegaras y le dijeras, Dios es un Dios proveedor. Y si Job no hubiera tenido cambio de chip, te hubiera dicho, y si Dios es un Dios proveedor, ¿por qué no tengo nada? ¿Por qué no tengo mi carro? ¿Por qué no tengo mi casa? ¿Por qué no tengo que comer? ¿Por qué estoy enfermo? Pero tal había cambiado el chip el Señor en Job, que cuando llegaron sus amigos, Job les decía, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me va a levantar. Porque Él sabía perfectamente, querida iglesia, que se trataba de la presencia de Dios. Y esto es lo más grande y la más grande bendición que podemos tener. Querida iglesia, esto nos debe mostrar que no se trata de quién somos nosotros, sino quién es Dios. Todos los grandes hombres de la Biblia que hicieron proezas de fe, era para mostrar la clase de Dios que tenían. No se trata de Elías, se trataba del Dios de Elías. No se trataba de Moisés, se trataba del Dios de Moisés. No se trataba de Daniel, se trataba del Dios de Daniel. No se trata de Jabes, se trata del Dios de Jabes. Eso lo debemos tener bien claro, que se trata del Dios que tenemos. Así que cuando nosotros cambiamos el chip, y no lo digo yo, lo dice la Biblia y ahorita lo vamos a estudiar, como la más grande provisión que Dios nos ha dado es su misma presencia. Y todos nosotros, querida iglesia, necesitamos lograr llevar una vida cristiana plena, o sea, una vida cristiana de disfrute, una vida cristiana en la cual estemos claros perfectamente hacia dónde el Señor nos quiere llevar, qué es lo que quiere de nosotros. Y para lograr eso, querida iglesia, para lograr llevar una vida cristiana plena, debo entender primero que Cristo es la provisión de Dios para nosotros. Por favor, vamos a Juan. Este es nuestro primer punto. Vamos a Juan, regresemos ahí al versículo del 12 al 15. ¿Lo tienes? Dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Querida iglesia, venimos de un cuadro extraordinario o de un milagro extraordinario. ¿Te acuerdas que ya hemos estado platicando un poquito de la resurrección de Lázaro? Y tenemos nuestro hermano Isaí nos platicó de la escena, Miguel el domingo pasado también nos platicó de la escena, y vemos un cuadro extraordinario de la resurrección de Lázaro. Pero si seguimos leyendo, dice la Biblia que entonces cuando después de que resucitó Lázaro, el Señor fue a casa de Lázaro y se sentó a la mesa, y Lázaro se sentó a la mesa, María estaba derramando su perfume, Marta estaba sirviendo y Judas estaba criticando. Y esa es una miniatura de la iglesia. Está el Señor, los que se sientan con Él para disfrutarlo, los que lo aprecian para valorarlo, los que están sirviendo, y yo sé que en esta iglesia no, pero también los que están criticando todo. Una miniatura de la iglesia. Y eso es un cuadro extraordinario. ¿Por qué? Porque aún dentro de eso estaba el Señor en medio. Él ama habitar con aquellos que le aman. Por eso dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Eso es lo más extraordinario que puede haber, querida iglesia. Y aunque ese cuadro de Lázaro y su resurrección y la cena que tuvo con Lázaro es un cuadro extraordinario, tenemos un cuadro aún más excelente, que es el que acabamos de leer ahorita, que como coloquialmente se lo conoce, es la entrada triunfal de Jesús. Las profecías de esto se tenían que cumplir, tanto en Zacarías como en Isaías 52, Isaías 53, tenía que cumplir. He aquí tu rey viene, hija de Sión, montado en un pollino. Tenía que cumplirse las profecías. Y mira, es curioso, aunque no lo acabamos de leer, aunque Juan no lo menciona, pero Mateo 21 lo menciona. Dice la Biblia que el Señor comenzó su entrada triunfal, querida iglesia, desde el Monte de los Olivos.
o el llamado también Getsemaní, que quiere decir Getsemaní, lugar donde es machacado el olivo o prensa de oliva. De tal modo que estaba en el monte de Getsemaní el Señor, el monte de los olivos, y manda a sus discípulos para que trajeran el asno, y empieza ahí su entrada triunfal. Y es curioso, querida iglesia, que de donde empieza su entrada triunfal, termina también orando, sudando gotas de sangre. Y es que el significado del monte Getsemaní está mostrando que nuestro Señor comenzaba con su proceso de machacado. Tenía que ser machacado nuestro Señor para poder liberar su precioso espíritu. Hace un momento te hablé de 1 Corintios 15:45, que se hizo espíritu vivificante para ahora vivir en nosotros. Y comenzaba su proceso de machacado. Y entonces podemos preguntar, ok, si el Señor iba a empezar su proceso en donde iba a ser, donde iba a sufrir de la peor manera, en donde iban a ser crueles con Él, en donde tenía que pagar el pecado y donde tenía que ser desfigurado totalmente por causa de nuestro pecado, ¿por qué había tanto júbilo cuando el Señor iba entrando? ¿Por qué todos gritaban Hosana? ¿Y por qué todos con sus palmeras? ¿Por qué había tanto júbilo? Simple y sencillamente, querida iglesia, porque Cristo es la provisión de Dios para nosotros. Y aunque ellos no entendían en ese momento, porque ellos creían que los iba a librar del imperio romano, y llegó nuestro rey y nos va a librar y ya vamos a ser felices y contentos, y aunque ellos no entendían, pero en la soberanía del Señor ahora nosotros podemos ver que se trata de la provisión de Dios para nosotros. Y aquí lo que acabamos de leer, querida iglesia, en Juan 12 del 12 al 15, simple y sencillamente es el cumplimiento de lo que Abraham dijo en Génesis 22, cuando llevaba a Isaac y cuando subieron al monte, y cuando Isaac le preguntó, ¿y dónde está el holocausto? Entonces Abraham dijo, Dios proveerá. Y cuando levantó su cuchillo para acabar con la vida de Isaac, de pronto vio un cordero ahí, y dice la Biblia ahí en Génesis que entonces desde ese momento ese lugar se llama Jehová proveerá. Por lo tanto se dice, en el monte del Señor será provisto. ¿Y sabías tú que en el mismo lugar en donde se ofreció a Isaac es el mismo lugar en donde el Señor fue crucificado? Ahí estaba la provisión de Dios para nosotros. Él viene, querida iglesia, y empieza a entrar, y los fariseos se enojan y les dice, cállalos, mira lo que están diciendo. Y la respuesta del Señor es, no los voy a callar, porque si ellos se callaran, ¿te acuerdas lo que dice? ¿Qué dice? Las piedras hablarían por ellos. De tal modo que las piedras podrían decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, he aquí el sustituto de nosotros, he aquí aquel que es la provisión de Dios para nosotros. Debemos entenderlo, querida iglesia. Debemos entender que Él es nuestro sustituto. Y cuando entiendes que Él es nuestro sustituto, mi sustituto y tu sustituto, querida iglesia, podemos apreciar la gran victoria del Señor. El Señor, nuestro Dios, era necesario que hubiera un juicio. Era necesario que hubiera un juicio para nosotros. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, absolutamente todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, en su santidad y en su justicia, Dios tenía que aplicar un juicio para nosotros. Por lo tanto, querida iglesia, tú y yo estábamos citados a este juicio. Pero el Señor fue nuestro sustituto, y toda la justicia de Dios y todo el juicio de Dios y la copa de la ira de Dios fue arrojado sobre Cristo, nuestro sustituto. Y aún vemos el cuadro ahí con Isaac, y debemos aprender eso. Cuando Isaac estaba a punto de fallecer, y Abraham con su cuchillo arriba para acabar con él, en ese momento el Señor lo detiene y ve al cordero. Baja Isaac y sube al cordero, al carnero que estaba ahí, y el carnero es presentado. Por lo tanto, Cristo es nuestro sustituto como el cordero
Cordero de Dios que ha quitado el pecado de nuestras vidas. Por eso había hosanas. Ellos no entendían, pero ahora nosotros podemos entender claramente, querida iglesia, que esa era una gran victoria, porque el Señor estaba cumpliendo su promesa: en el monte de Jehová será provisto. Y cuando vemos el monte de Jehová, ahí cuando vemos el Gólgota o el lugar de la calavera y vemos la cruz, entonces podemos decir: Jehová provee. Él es el que provee, porque ha provisto un sustituto para mí. Y me encanta este asunto de que la gente agarraba palmas, porque también lo encontramos en Apocalipsis 7 del 9 al 10, porque las palmas, querida iglesia, representan la victoria de Cristo. Y si quieres buscarlo, búscalo, y si no te lo platico, pero Apocalipsis 7 del 9 al 10 dice que había una gran multitud delante del Cordero, de toda lengua, tribu, nación, y que nadie podía contar la multitud que había ahí. Imagínate la escena. Todos nosotros ahí vamos a estar. Dice que estábamos vestidos de ropas blancas delante del Cordero, y ahí vamos a ver el cumplimiento del Señor cuando le dijo a Abraham: Abraham, ¿puedes contar todas las estrellas? Y Abraham: no se pueden contar. ¿Puedes contar la arena? No se pueden contar. Así voy a ser tu descendencia. Y cuando estemos delante de ahí vamos a ver el cumplimiento de esa palabra. Y aún si vemos en todo el mundo, vemos cantidad de creyentes que aman al Señor. Pero dice ahí Apocalipsis 7 del 9 al 10 que estaban delante del Cordero, vestidos de ropas blancas, y en sus manos, fuerte, palmas. Y no solamente estaban así, ni así, amén. No, dice la Biblia que estaban diciendo: toda la alabanza pertenece al Cordero. Por eso el asunto de las palmas está mostrando la victoria de Cristo. Para muchos la muerte de Cristo pudo haber sido algo injusto, pero para Dios fue una gran victoria. Y para ti y para mí, querida iglesia, debe serlo igual. Mira, acompáñame por favor al Salmo 45, que hay una descripción extraordinaria de todo lo que Cristo es y lo que Él ganó. Salmo 45, primero del 1 al 4. ¿Lo tienes? Salmo 40. Lista sus plumas para subrayar. ¿Sale? Trae tu Biblia para que subrayes y apuntes. Es lo mejor. No confíes en tu mente. Una vez mi querido hermano Nico hizo esa prueba. Terminando el servicio, preguntó algunas cosas y nos quedamos: no, pues no me acuerdo. Así que mejor plumita y subraya, ¿sale? Salmo 45 del 1 al 4 dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿De quién está hablando? De Cristo, de este Cristo ya resucitado y victorioso. ¿Cómo sé que es el Cristo resucitado y victorioso? Por lo que va a seguir diciendo: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente. Tú fuiste el valiente que subió a la cruz. Ya terminó, consumado es. Guarda tu espada, oh valiente, en tu muslo. Y sabes, en la antigüedad, o lo podemos encontrar en Éxodo, dice que cuando iban a hacer un juramento, metían la mano abajo del muslo de la persona que iba a hacer el juramento, y eso mostraba que eso era muy sagrado. De tal modo que cuando la Biblia viene y dice que ciñe tu espada en tu muslo, oh valiente, nos está mostrando que todo lo que hizo el Señor en la cruz es real y verdadero. Ciñe,
Oh valiente. Luego dice, con tu gloria y con tu majestad, en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Versículo 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Cómo te ungió? Con óleo de alegría más que tus compañeros. Y versículo 8. Mirra, aloe y casia exhalan sus vestidos. ¿Para qué se usaba la mirra? ¿Te acuerdas? La mirra se usaba para embalsamar a los muertos, pero también era un símbolo de dolor y de aflicción. Y después ponían aloe, que también embalsamaba a los muertos para que no despidieran tanto olor. Pero luego dice también que con casia, y la casia, querida iglesia, se usaba, que es como la canela, se usaba para hacer perfumes de muy o perfumes muy finos. Por lo tanto, cuando dice la Biblia, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, está mostrando la dulzura de la muerte de Cristo. ¿Es dulce la muerte de Cristo para ti? Pues yo sé que murió, pero no, iglesia. Debemos ver que todos sus vestidos exhalan la belleza de Cristo. Cuando nosotros entendemos eso, que Cristo es la provisión de Dios, o es la totalidad de la provisión de Dios para mi vida, vas a comenzar a crecer. Vas a comenzar a crecer. Mira, iglesia, para lograr llevar una vida cristiana plena, debo entender no solamente que Cristo es la provisión de Dios, sino que también Dios ama revelarnos su provisión. Regresemos a Juan, por favor. Regresemos a Juan 12, versículo 16. Juan 12, versículo 16. ¿Lo tienes? Dice, después de que viene esta profecía y todos gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, estaba cumpliendo lo que Dios mostró ahí en Génesis. Viene al versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Al principio me encanta esta escena, porque yo me imagino a los discípulos entrando ahí, la muchedumbre, palmas, mantos, el Señor feliz porque Él sabía lo que estaba cumpliendo, y los discípulos así, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? No entendían al inicio. Lo que no me muestra es que había una revelación progresiva. Quiero decirte que la palabra revelación simple y sencillamente quiere decir correr el velo, descubrir algo. No es un asunto de, ay, tuve una gran revelación y vi caer polvito de oro y mi amalgama era de mercurio y ahora es de oro. No se está hablando nada de eso. Cuando la Biblia habla de una revelación, está mostrando de descubrir algo que estaba cubierto. Por lo tanto, querida iglesia, veo aquí que los discípulos no entendían absolutamente nada, pero cuando Él fue glorificado, se les fue revelando poco a poco quién era este precioso Cristo. Por lo tanto, tú y yo necesitamos este tipo de revelación progresiva, ir viendo constantemente a Cristo. No podemos ser aquellos que digan, yo ya lo sé todo, yo para qué voy a Romanos, siempre es lo mismo, ya todo lo que me dijeron me lo sé, la iglesia es un club, no tiene caso ir a la iglesia. No podemos decir eso. Si decimos eso, lo único que estamos mostrando es que estamos extraviados. Porque si realmente quieres conocer más de Cristo, sí o sí necesitas a la iglesia. Tu salvación y mi salvación no fue diseñada para que anduviéramos solos. De decir, ay, lo que hacen en la iglesia yo lo hago aquí y me paro y santo, 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 y luego leo la Biblia y mejor me voy a ver el fútbol. No lo haces en tu casa.
Para que tú y yo podamos conocer más de lo que es Cristo, sí o sí necesitamos la iglesia. ¿No me crees? Abre tu Biblia en Efesios 3, del 17 al 19, para que veamos que este asunto, y ahorita vamos a ver la importancia de que Cristo se ha revelado a nosotros, pero veamos que este punto de conocer más a Cristo lo vas a hacer y vas a madurar y vas a ir adelante en la iglesia, no tú solo. ¿Es importante que estés solo? Claro que sí. Tu comunión diaria con el Señor, encerrándote en tu cuarto, en lo secreto con el Señor, es importantísimo, pero no puedes hacer a un lado la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. De tal modo, querida iglesia, que ahí en Efesios 3, del 17 al 19, ¿lo tienes? Fíjate bien lo que dice Efesios 3, perdónenme, yo estoy aquí todavía en Juan. Efesios 3, del 17 al 19. Dice la palabra del Señor, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigado tú solito, dice ahí en tu casa, dice así, no, arraigados, arraigarse es echar raíz, así, agarrarse fuerte, dice. Y luego cimentados, así que no nos movemos, cimentados en amor, seas plenamente capaz de comprender tú solito en tu casa, en tu cuarto, sin que nadie te moleste. Dice así: sean plenamente capaces de comprender con, díganlo ustedes, así que se oigan la transmisión, con todos los santos. ¿Qué tengo que comprender? ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. Pues no, pastor, yo me quedo en mi casa porque no quiero ir a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? Ándale pues, síguele. Ahí vas a estar como niño ahí con los juguetitos, cantando, jugando a la iglesita. No, iglesia. La manera en que vamos a ver que el Señor nos lleva adelante en una revelación de Cristo, sí es en tus tiempos de comunión, pero más es aquí en la iglesia. Por eso Dios dice: mirad cuán bueno y delicioso es que estés solito en tu cuarto. ¿Dice así? ¿Qué dice? Habitad, ¿quiénes? Los hermanos juntos en armonía. Y empieza a decir y termina diciendo: porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Ay, pero hay un montón de cristianos que se creen llaneros solitarios. ¿Se acuerdan de esa serie? Ay, andaban solitos en el desierto queriendo cambiar al mundo. No. ¿Te acuerdas de la parábola de la oveja perdida? Llegó el Señor, el pastor, y 1, 2, 99. Ah, pues ya es una que se quede ahí, me quedo con mis 99, vénganse. ¿Dijo así? No. Dejó a las 99 y fue. Y termina el Señor diciendo: ay del que está solo. De tal modo, querida iglesia, que necesitamos entender que Dios ama revelar a Cristo en nosotros. Apúntalo, por favor. Si Dios ama hacer eso, cuando tú se lo pidas, ¿tú crees que el Señor te lo negará? Vamos a Gálatas 1. Perdóname que haya tantas citas, pero son importantes. Ahí estás en Efesios, es el libro que sigue. Gálatas 1. Perdón, el libro anterior. Gálatas 1, del 11 al 16, y vamos a ir viendo la importancia de por qué tenemos nosotros como creyentes pedirle al Señor que revele a Cristo en nosotros. Gálatas 1, del 11 al 16. ¿Listos? Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba,
y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Versículo 15. Pero cuando, ¿qué dice? Agradó. ¿Qué quiere decir agradar? Gustar, que amas hacerlo. ¿Sí? Que amas. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿qué dice? Revelar a su Hijo en mí. Dios ama revelar a su Hijo. Y mira, leímos desde el versículo 11, porque Pablo se da cuenta que a los Gálatas los estaban fascinando con un evangelio diferente, y entonces se daba cuenta que querían judaizar otra vez e ir a las prácticas judaicas, y viene Pablo y les dice, miren, yo era muy celoso, perseguía a la iglesia, etcétera, etcétera, pero cuando Cristo fue revelado a mí, me libró de la corriente del mundo. Querida iglesia, la manera en que tú y yo vamos a ser librados del mundo, de sus deseos, de sus afanes, de sus inmoralidades, de toda la basura que arroja a nosotros, la única manera que tú y nuestras familias podamos ser librados de eso es buscar que el Señor revele más a Cristo en nosotros. Ay, ya no lo voy a hacer. Te prometo que ya renuncio a eso. Ya no le voy a hacer caso a la secretaria. Yo quiero ser apartado del mundo. Y te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas y vuelves a caer y vuelves a caer. Es porque no has visto una revelación completa del precioso Cristo. Por eso hay cantidad de cristianos derrotados que no pueden con un pecado, no pueden con otro pecado y no pueden con otro pecado. Cuando la Biblia dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y vemos y no puedo y veo esto, pero vivo de otra manera, porque no has pedido o no has buscado que Cristo sea revelado más a ti. Porque cuando ves al precioso Cristo, no tiene comparación con absolutamente nada de lo que hay. Por eso es tan importante para el cristiano. ¿Quieres vencer? Necesitas que Cristo sea revelado en ti. Así seremos, querida iglesia, librados de todo. El principal problema en millones y millones de cristianos ha sido la poca revelación que tienen de Cristo. Ay, tengo que amar a mi hermano. Ay, sí tengo que amarlo. Pues ay, tengo que amarte, pero me caes bien gordo y no quiero ya. Y no se han dado cuenta que este precioso Cristo está en nosotros y nos capacita para vivir conforme a las Escrituras. Y mientras más veo a Cristo, más estoy del otro lado, más voy creciendo, más voy a madurar. Querida iglesia, tenemos que entender eso cabalmente. Cabalmente, te decía hace un rato, la vida del cristiano no es una lista de lo que puedes o no puedes hacer. La vida del cristiano se basa en vivir a Cristo. Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? Y lo que quiero hacer, no lo hago. Y todos decimos, sí, me pasa igual, pero no lees Romanos 8. Pero la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo en nosotros. Así que, querida iglesia, para lograr llevar una vida cristiana plena, no solo debo ver que Cristo es la provisión de Dios para nosotros, no debo ver tampoco nada más que nuestro querido Señor ama revelarnos a Cristo, a nuestra provisión que es Cristo, sino también tengo que ver que Cristo o que su provisión lo trasciende todo. Debo entender lo trascendente de su provisión. Y este es nuestro tercer punto, querida iglesia, ya para ir terminando. Vamos por favor a Juan, Evangelio de Juan, regresemos para ver este punto. Evangelio de Juan 12, del 17 al 19. Dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle,
porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya ves que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Querida iglesia, debemos aprender a ver lo trascendente de su provisión. Nuestro Cristo lo trasciende todo. Se han levantado gobiernos, reyes, ateos, filósofos, religiosos a querer desvirtuar el cristianismo, a querer acabar con este precioso libro, a decir que Dios no existe, a decir que Cristo solamente fue un caudillo. Pero nosotros debemos ver que Cristo es prevaleciente y que Cristo lo trasciende todo. Es una gran bendición, iglesia, que nosotros tengamos a este Dios perfecto, a este Dios completo. Y a Él se le dio el título más elevado. El título más elevado es que Jesús es el Señor. Y le dio el título más elevado, querida iglesia. Nuestro querido Dios, dice la palabra en Hechos, que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y le dio el título más elevado, que Él es el Señor para poseerlo absolutamente todo y a todos. Por lo tanto, no nos interesa si la gente cree, si la gente dice Dios y Él no es Señor, o si tú dices sí es el Señor. El título se lo dio Dios, no se lo dimos tú y yo. Él es Señor, nos guste o no. Él es Señor de nuestras vidas. Porque este título el Señor, nuestro Dios, se lo dio. Y sabes una cosa, iglesia, la fortaleza, la paz y el gozo, porque lo tienes, ¿verdad? ¿Cuántos son fuertes en el Señor? Nuestra fortaleza, nuestra paz y nuestro gozo provienen o están basados en el señorío de Jesús. Tiemble la tierra, las aguas bramen, el gobierno diga X o Z, Él sigue siendo Señor y Él está sentado en el trono, y ahí es donde radica nuestra paz. Muchos de nosotros lo hemos dicho: Dios está en control, ¿verdad que sí? Y esa frase radica en que Él es Señor. Por lo tanto, si la higuera no florece, si la labranza no da fruto, si el ganado no da la majada, dice: con todo eso yo estaré contento, porque Él es mi Dios, porque Él es el Señor, que lo trasciende absolutamente todos. Los fariseos veían cómo la gente iba por Él, y los fariseos hicieron una proclamación tan extraordinaria cuando dijeron: nada ganaste, el mundo traba tras Él. Y aunque nosotros vemos que este mundo está en un estado caótico, siempre el Señor resplandecerá y cada vez atraerá a Él a todos aquellos que creen. Nuestro Cristo lo trasciende todo, querida iglesia, porque Él es excelente. Y cada que nosotros queremos hablar de Cristo, siempre fracasamos, porque Cristo es tan extenso, tan glorioso, tan maravilloso. 66 libros de este precioso de la Biblia nos muestran quién es Cristo, pero no tenemos las palabras humanas para describir todo lo hermoso que Él es. Por eso tiemblo cada que voy a hablar de Él, porque yo sé que voy a fracasar, porque yo quisiera expresarles todo lo que Él es, pero no tengo las palabras. Y lo único que podemos hacer es decir: Salmo 45, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Tú lo trasciendes todo, tú prevaleces siempre. Por eso Pablo lo decía. Él perseguía a la iglesia y las asolaba de una manera terrible, pero inmediatamente que se le presentó este Cristo precioso y Pablo le dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor se le empezó a revelar, y entonces cuando veía su vida pasada y todos sus logros, él decía: esto es basura con tal de ganar más a Cristo, porque él vio la excelencia de este hombre Jesús, su belleza, su gloria, y lo cautivó. Y es lo que tú y yo necesitamos, que Él cautive nuestras vidas. Por
Por eso dice la Biblia, el amor de Cristo nos constriñe. Y la palabra constreñir quiere decir apretar por todos lados. No podemos escapar. Por lo tanto, queremos ceñirnos, asirnos a Él, porque Él es lo más hermoso. Porque Él es nuestro Señor. Y porque su provisión trasciende. Cristo es la provisión de Dios y trasciende. ¿Por qué es tan importante que valoremos lo trascendente de Cristo, querida iglesia? Porque gracias a la trascendencia de Cristo, todo lo que la Biblia dice respecto a nosotros es real y viviente. Porque Él vive y su palabra es viviente. Y gracias a que Él lo trasciende todo. Él, después de que murió, descendió al Hades, el lugar de los muertos, pero al tercer día Él traspasó el Hades. Después llegó a la tierra y ascendió, la tierra en donde el hombre se rebela contra Él, y empezó a ascender. Y sus discípulos veían, y los ángeles dijeron: así como lo ven ir, así vendrá. Y Él trascendía a los cielos, donde están los principados y las potestades del maligno que están buscando acabar con el evangelio. Y después llegó al tercer cielo y se sentó en el trono. Cristo lo trasciende todo. Y porque Él está sentado en el trono, este libro está vivo y es real y es nuestro testamento. Por eso cada que lo abrimos decimos: bendito eres por los siglos de los siglos, porque tú lo trasciendes todo. Este libro es real para mí. Lo que hace la diferencia en tu vida y en mi vida, iglesia, es la roca de salvación que es Cristo. ¿Te acuerdas de Mateo 7, 24 al 27? Te lo sabes. Si quieres buscarlo, búscalo, pero te lo sabes. Dice la Biblia que el Señor llegó y les dijo: aquellos que oyen mi palabra y la hacen, es semejante a un hombre prudente que edificó sobre la roca. ¿Y qué es un hombre prudente? Una persona que piensa, tiene la capacidad de pensar ante la situación que está delante y ve los riesgos y toma decisiones para que no sea prejuiciado o que no caiga en problemas. Ese es un hombre prudente. Y dice que edificó en la roca, y tú sabes lo demás. ¿Y vinieron qué? Vientos, ríos, tempestades. ¿Y qué le pasó? Pero el que oye mi palabra y no la hace es semejante a un hombre necio, insensato, imprudente. O sea, que no piensa, que primero actúa y dice: a ver qué sale. Que edificó en la arena. ¿Y vinieron vientos, ríos, aguas? ¿Y qué le pasó? Derrumbó todo, y dice: y tuvo gran pérdida. Iglesia, ambos hombres tuvieron las mismas circunstancias. Que tú y yo seamos cristianos no nos exenta de las circunstancias difíciles. Si alguien te ha predicado eso, sácalo de tu cabecita, porque el cristiano no está exento de circunstancias difíciles. Si no lo digo yo, lo dice ahí Mateo 7, 24. Ambos, el prudente como el imprudente, ambos pasaron por situaciones difíciles. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es en dónde estás edificando. Pues yo creo que mi matrimonio debe ser así, porque a mí yo vi que mi papá pues no me daba ni besos, ni a mi mamá, entonces yo hay que ser regio con ellas, regio, para que vean quién tiene el control. No, hombre, en serio. Por eso yo no le doy besos a mi mujer. Mira, cuando la Biblia viene y dice: no sean ásperos con ellas, aprendan a vivir sabiamente, trátala como un vaso frágil. Y si no me crees, te voy a dar un estudio de Cantar de los Cantares, para que veas cómo el Señor trata a su iglesia. Oh, mi amada, preciosa eres. Y la iglesia dice: ay, si me besaras con los besos de mi boca. Ay, este es un romance divino entre Dios y la iglesia.
Pues aunque sea eso, yo trato así. ¿En dónde estás edificando? Acuérdate, todo lo que el hombre siembra. Pastores, que me aventó las lentejas y estaban bien frías. Sí, no me digas, sí. ¿Qué sembraste para recibir eso, mijo? Pero eso lo vamos a ver allá en los matrimonios, en el retiro de matrimonio. Así que, por favor, no se lo pierdan. Querida iglesia, lo que marca nuestra vida es donde estamos edificando y cómo estamos edificando. La iglesia para eso es, para que edifiquemos. Nos decía nuestro querido Isaías hace rato, la iglesia es un lugar de edificación y es donde tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que es importantísimo que nosotros veamos el por qué el que Cristo prevalezca, o sea, prevaleciente y trascendente, nos ayuda a nosotros. Mientras más veamos eso, más podremos avanzar y más se cumplirá lo que dice en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y este asunto de ser fiel es que Él lo trasciende todo. Él está vivo, Él reina y sigue cumpliendo su palabra. Y por eso debemos estar bien contentos, siempre se los digo. Oremos, querida iglesia, oremos por favor. Padre, te exaltamos y te damos gloria, porque tú eres bueno y para siempre ha sido tu misericordia. Gracias, Señor, que tú eres aquel que todo lo trasciende. Señor, nada es mayor que tú. Tú eres lo más extraordinario y grande que nosotros podemos tener. Señor, queremos pedirte que nos bendigas con tu presencia. Ayúdanos a cambiar nuestro pensamiento, tal y como lo dices en Romanos 12. Que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento, entendiendo, Señor, que la bendición más grande que podemos tener es tu presencia en nosotros. Oh Señor, gracias porque nos sellaste con tu Espíritu. Gracias porque nos bendices con tu presencia. Ayúdanos a entender como lo entendió Moisés, que lo más grande que él podía tener era tu presencia, a tal grado que él te dijo, si tú no vas con nosotros, no nos saques. Y es lo mismo que queremos hacer. Queremos vivir así, en tu presencia y valorándola. Oh Señor, pero también sabemos que tú amas revelar a tu Hijo en nosotros y por eso te lo queremos pedir como iglesia hoy. Señor, revélanos más a este Cristo precioso. Queremos caminar en pos de Él. Queremos seguir con nuestros ojos puestos en Él, en el autor y consumador de nuestra fe. Pero sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a atesorar que tú lo trasciendes todo. Y gracias a que trasciendes todo, oh Señor, tu palabra es viva, verdadera, como una espada de dos filos, que es útil para enseñar, para redarguir, Señor, a fin de que podamos ser perfectos en ti. Oh Señor, gracias por el Dios que nosotros tenemos, y hoy te glorificamos y no queremos salir de aquí sin decirte que te amamos en gran manera, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero, porque tú empezaste este romance divino con nosotros. Aquí está tu novia, queriendo no tener mancha ni arruga. Señor, queremos estar listos para cuando tú vengas, ataviados como una esposa para su marido. Oh Señor, porque te amamos y porque tú eres nuestro novio. Pronto te esperamos, Señor, ven pronto. Queremos celebrar contigo esas bodas. Queremos celebrar contigo y disfrutar todo lo que tú eres. Y Señor, ese cuadro que hay en Apocalipsis 7, vitorearte, Señor, porque la salvación proviene de ti. Señor, pero mientras tú regresas, ayúdanos a ser fieles y a conocerte más. Por favor, Señor, queremos regresar nuestro corazón a ti en esta mañana y decirte que tú eres el Señor, que no hay otro Señor en el universo, solo Jesús es el Señor. Te amamos y te damos toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Querida iglesia, por favor no olvides echarle una llamadita a nuestros hermanos que no pudieron venir o que están enfermitos. Salúdalos, oremos los unos por los otros
Que Dios te bendiga. Si te vas a apuntar de una vez en el retiro de matrimonios, ahí con Manolo y con Normita, de una vez ve a dar tu nombre para que no te puedas perder esto. Recuerda que solo tenemos 25 lugares para 25 parejas. Y los de Harvest Norte, espero que todos estén apuntando todavía, hay que ganarles. ¿Sale? Que Dios te bendiga, que pases un buen domingo y que tengas una semana en la cual puedas disfrutar plenamente a Cristo. Y por favor no olvides que por sobre todas las cosas eres amado. Estamos despedidos, querida iglesia.